Good morning, dear students. Okay, this is going to be our worksheet number 3. This is about personal pronouns. It's about subjects, to be, and sports. So date is March 2021. I can talk about subjects and sports. Today is Thursday. Yesterday was Wednesday, and tomorrow will be Friday. Personal pronouns. I es yo, she, ella, he, él, it, esto, es esta. This is for una cosa, hey. They, ellos, ellas. We, nosotros, nosotras. You, usted, ustedes, usted. Tú, usted, ustedes. So the subjects are I, she, he, it, they, we, you. Okay, so what you're going to do here is, number 1 is personal pronouns. Use personal pronouns to replace the underlying names in the sentence. Vamos a usar los pronombres personales que acabamos de ver para reemplazar los sujetos que están en cada oración. Number 1, Tony is a doctor. Tony puede ser reemplazado por el sujeto he. ¿Por qué? Porque he se refiere a él. ¿Ok? Tony es el nombre de un hombre, entonces se refiere a él. So, he is a doctor. Reemplazamos Tony por he. Mary is a teacher. Mary es María. Mary es una profesora. Mary se refiere a ¿quién? A ella. Entonces, she. She is a teacher. Reemplazamos Mary por she. Volvemos a escribir la oración, pero cambiando el nombre por el sujeto que le corresponde, por el pronombre. John and Mary are students. John y María son estudiantes. So, John and Mary, estamos hablando de dos personas, o sea, de ellos. Reemplazamos a John and Mary, ellos, por el sujeto o pronombre que corresponde. They, entonces sería they are students. The movie is exciting. La película es emocionante. So, the movie se puede reemplazar por it, porque se refiere a una cosa, esto. Entonces escribiría it is exciting. Michael and me, Michael y yo somos amigos. Estoy hablando de Michael y yo, entonces somos nosotros. Entonces, como es nosotros, es we. Escribiríamos we are friends. Carlos is a good teacher. Lo demás se hace exactamente igual, reemplazando con los sujetos que corresponden o pronombres para cada nombre. This is a review, un repaso del verbo to be. Las formas son is, are, am. Si es negativo, are not o aren't, que sería la forma corta, uniendo el not y el are, aren't. Is not, isn't, uniendo el is y el not. Hay contractions o formas cortas. Entonces, I am, so I am, you are, your, we are, we're. Hacemos que esas dos palabras se unan con una apóstrofe y quedaría una sola para hacer más corta la expresión you are, your, we are, we're, they are, their, he is, his, she is, she's, it is, its. La forma negativa, negative form, I am not, you are not, we are not, they are not, he is not, she is not, it is not. Es sencillamente pues agregando not después del verbo to be. También tienen formas cortas como am not, you aren't, es decir, unimos el are y el not para formar aren't, como habíamos dicho que se formaba aquí, are not, aren't. We aren't, nosotros no somos o no estamos, they aren't, ellos no son o no están. He is not, él no es o no está, se une el is y el not, sería he isn't. She is not, she isn't.
It is not, it isn't. No es o no está. En forma de pregunta, pues se escribe primero el verbo to be. Am I, are you, are we, are they, is she, is it, is she, is it. En this part, I am, es decir, ponemos la forma larga, separada, como en este cuadro. En otras palabras, este cuadro sería el mismo que está acá. You are, your. We are, we're. They are, their. He is, his. She is, she's. It is, its. Es como si escribiéramos este mismo cuadro de nuevo aquí, pero el primero. Okay, next, we are going to complete. Vamos a completar estas oraciones con el formas de verbo to be. Write the correct verb to be is are, am. So, si el sujeto es I, lleva am. Si el sujeto se refiere al que está al comienzo de la oración, la persona a la cual nos estamos refiriendo. Si es she, he, it, lleva siempre is, y si es you, they, we, lleva are. Cindy se refiere a una mujer, a ella. Entonces ella sería she. Por tanto, la forma del verbo to be que va en la línea sería is. ¿Por qué? Porque Cindy es como si pensáramos que fuera she, ella. Peter y Kate, classmates. Peter y Kate se refiere a ellos, dos personas, Peter y Kate. Y como they es ellos, entonces la forma del verbo to be sería are, escribimos are. Debemos escoger uno de los tres para completar, pero eso no es como al azar, como que me parece que es esto. No, debemos mirar el sujeto. Johnny se refiere a quién, a un hombre, a él. Y sabemos que él es he. So, is, entonces va is. Miremos you, míralo acá, pues va con are, entonces escribimos are. Y así sucesivamente miramos los demás sujetos para poder completar, mirar si va is, are o am. It's the same here, aquí igualmente. Completamos con am, is, are. Aquí sería completar con la forma negativa. Isn't, aren't o am not. Si el sujeto es I, pues iría am not. Si el sujeto es he, she, it, iría isn't. Si el sujeto es they, we, you, iría aren't. Okay? So, car isn't my friend. Entonces, la forma negativa sería isn't, aren't, or am not. Car es un hombre, o sea, él. Y si es él, es he, por tanto, sería isn't. Escribes isn't. March es una mujer, March, ella. So, si ella es she, se completaría con isn't. My grandparents, mis abuelos, very old. Mis abuelos son varios, son ellos, sería they. Y como son varios, entonces sería aren't. And that's it. Miramos el resto de los sujetos y analizamos si lleva isn't o aren't. Si es uno solo, lleva isn't, y si son varios, es aren't. Si es I, yo, entonces siempre va a llevar am o am not. Cats, por ejemplo, cats son gatos, o sea, son varios. Entonces es aren't. Okay, and that's it. Well, here es organizar la oración. La oración está desorganizada, hay que ordenarla. I am not a teacher. I am not a teacher am. Okay. She, my mother is. She is my mother. Y así organizamos las demás oraciones. In this exercise is how old is March. How old es qué edad tiene, cuántos años tiene. So, miramos cada imagen. Respondemos con la edad, pero en número, el número en letra. Si es 12, escribimos 12 en letra. So, para cada uno, puse aquí cómo se debe responder. For example, she is 12 years old. Escribimos she is 12 years old aquí en la línea.
How old are Kate and March? ¿Qué edad tienen Kate y March? 12. Entonces, they are, en los punticos, 12 years old. Ponemos el número en letra. How old is Lynn? ¿Qué edad tiene Lynn? Miramos. Oh, she is, y el número en letra. Years old. How old are Tim and Sam? Tim and Sam, okay, they are, miramos, la 4. Oh, they are, aquí va la edad en letra. They are years old. And you, how old are you? I am, porque te están preguntando a ti, tú respondes por ti. Entonces, I am, y la edad en letra, years old. 12, 11, 10. Okay. Here is, what is your favorite subject? ¿Cuál es tu materia favorita? And what is your favorite sport? ¿Cuál es tu deporte favorito? So my favorite subject is math. Mi materia favorita es matemáticas. My favorite subjects are mis materias. Por eso lleva S porque son varias. My favorite subjects son science and English. Ciencias e inglés. My favorite sport is soccer. Esos son ejemplos, en realidad no es soccer. My favorite sport is cycling. My favorite sports are, mis deportes favoritos son tenis and cycling. Tenis y ciclismo. So what you're going to do here is, vamos aquí a escribir los subjects, que significa materias, en inglés. English, English, English. No hay que traducir nada en español, no. Es todo en inglés. La idea es que escribas la palabra 2 veces con el fin de que pues mecanices cómo se escribe las materias en inglés. No es necesario escribirlas en español. Math, science, so English, math, science, social studies, sociales, sciences, ciencias, Spanish, español, PE, physical education, art, technology, information technology, religion, ethics. My favorite sport is, mi deporte favorito es soccer, football, basketball, baseball, tennis, golf, volleyball, swimming, running, skating, cycling, karate, taekwondo, athletics. Complete the following text with the correct form of to be is, are, am. Completamos en las líneas que vemos en blanco con is, are, am. My name is, okay, I am 12 years old. I am from China. I am a student at Centennial Secondary School. My favorite subjects are math and art. My favorite sport is baseball, and my favorite colors are blue and purple. May and Joe are my best friends. They are great. Ya leí el texto, solo escucha y completa con lo que escuchaste, usando is, are, am. Then we have some questions about the reading. Tenemos unas preguntas sobre la lectura anterior. Contestamos, what is her name? Her name is, ¿cuál es el nombre de ella? Todo es sobre el texto. How old is she? ¿Qué edad tiene ella? Where is she from? ¿De dónde es ella? What are her favorite subjects? ¿Cuáles son sus materias favoritas? What is her favorite sport? ¿Cuál es su deporte favorito? What are her favorite colors? And who are her best friends? ¿Quiénes son sus mejores amigos? Finally, al final debes escribir acerca de ti. Write about you. Hello, my name is, mi nombre es, I am years old, la edad la escribes en letra. I am a student at school, el nombre del colegio, soy un estudiante en, pones el nombre del colegio. My favorite subjects is or are. Si es una sola, escribes el nombre acá de la materia y encierras is. Si son varias, pues encierras are y pones el nombre de las materias. My favorite sport is, si es uno solo, are si son varios y escribes el nombre o los nombres. My favorite color is or are, pones el nombre del color o colores. My best friends is or are, si es uno solo, encierras is y si son varios, are y el nombre de tu amigo o amigos, mejores amigos, best friends. And that's it.
Thank you.